Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con Lupita, nuestra amiga que viene desde Becal a contarnos su testimonio. Pues sin más, entramos a las preguntas, Lupita. ¿Cuál es el objetivo de este escrito, de este testimonio que nos traes? Bueno, primero que nada, el objetivo de este testimonio es ofrecerle a todas las personas que lo escuchen un mensaje del amor de Dios y de cómo el dolor se puede transformar en algo maravilloso junto con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cómo el ser humano puede transformar el dolor en amor de la misma manera en que nuestro Señor lo hizo en la cruz. ¿De qué dolor nos estás hablando? ¿De qué dolor físico nos estás hablando? Para que nuestros amigos sepan. Pues en mi caso particular, el testimonio que les vengo a narrar es sobre una enfermedad terminal que sufrió mi padre. La enfermedad en este caso fue cáncer en el cerebro. Muy bien, Lupita, de antemano te damos las gracias porque solo las personas valientes son las que pueden dar esa clase de testimonio, y lo sabemos que es para el bien de las personas que lo puedan escuchar. A lo largo de ese año de dolor, ¿hubieron cosas buenas, Lupita? Hubieron cosas maravillosas y lo principal fue que Dios nos cambió el corazón y nos enseñó a amarlo a pesar de todas las dificultades que nosotros fuimos pasando con la enfermedad de mi papá. La enseñanza más grande que tuvimos es a saber valorar la vida, a saber tener la gracia de Dios operante y cooperante en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que pudimos tener la gracia de saber que Él estaba con nosotros, que nos estaba ayudando en cada instante y que incluso mostró signos de que nos acompañaba durante toda la enfermedad. Fue maravilloso descubrir a un Dios que a veces en el silencio de tu corazón te habla y te explica cosas que a veces como ser humano no entiendes, pero que el Espíritu Santo te ayuda a reafirmar en tu corazón. Muy bien, Lupita. ¿Qué decir a los hermanos que piensan, mi papá, mamá, tiene cualquier enfermedad terminal, que no sufra más, optemos por la eutanasia? ¿Qué decir? Quiero decirle a todas las personas que en algún momento tienen una enfermedad terminal y a los familiares que acompañan a estos enfermos, que el fin del mundo no está en el que se les detecte una enfermedad terminal. Hay esperanza para ustedes. Quiero decirles que la eutanasia no es la solución, porque solamente les ofrece mitigar su dolor físico, pero nunca les ofrece la oportunidad de salvar su alma. Así es, Lupita. Junto contigo compartimos esto que tú dices, ¿verdad? Nuestra Madre Iglesia así nos enseña. Hay que cuidar la vida desde su concepción hasta su muerte natural, hasta que Dios quiera, como decimos, ¿verdad? Cuarta pregunta, Lupita. ¿Tu papi aceptó la eutanasia o no la aceptó? No la aceptó. Y no la aceptó porque él descubrió en el corazón misericordioso de Jesús que hay vida después de la muerte. Él creyó que la enfermedad no era algo que iba a limitar su existencia, sino que al contrario, solamente fue el punto clave que le marcó el fin de una vida física, pero que asimismo, como marcaba un fin, marcaba un inicio hacia la vida eterna. Él fue una persona que en todo momento nos enseñó a valorar la vida, pero no solamente la vida activa en el mundo, en la tierra, sino que vio más allá. Él abrió sus ojos y vio la misericordia de Dios y que hay oportunidad para salvar el alma. Es decir, que hay vida después de la muerte y lo sabemos en Cristo, que nos fortalece, porque Él es quien nos promete resucitarnos después de muertos y la vida eterna en el cielo, estar en su compañía, en su gracia y celebrar con Él. Esta pregunta no la teníamos planteada, pero bueno, se me ocurre. ¿Tu papi, antes de su enfermedad, era un católico, practicante, o así de los que, como decimos, de católico a su manera? Con la enfermedad empezó su acercamiento a Dios. Platícanos un poquito de esto. Gracias a Dios, él tuvo un acercamiento antes de su enfermedad y empezó a ir a la iglesia regularmente.
Había un sacerdote que lo asistía, que platicaba con él y que se acercaba a él. Él empezó a ir a misa y a comulgar, no diariamente, pero sí regularmente. Algunos domingos sí, algunos domingos no. Pero Dios lo estaba preparando desde antes de su enfermedad. Y cuando él ya se le declara la enfermedad, se le declara cáncer en el cerebro, pues ya empieza a acercarse más a Dios, empieza a buscar aquellas preguntas que el ser humano a veces se hace interiormente, ¿no? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Para qué sirvo? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y entonces a través de toda esta introspección, él se fue acercando a Dios y sin duda la enfermedad lo ayudó a acercarse más. Lupita, yo leí varias veces tu escrito y te voy a decir, y te voy a felicitar, es muy ameno, sobre todo es muy espiritual. Como lo dije anteriormente, el enterarse de que un familiar tiene cáncer o cualquier tipo de enfermedad terminal, no solamente cáncer, SIDA, cualquier tipo de enfermedad que te acorta la vida o que te amenaza a morir. Obviamente, si tú quieres a tu familiar, te sientes mal y sufres con él. El detalle en mi familia fue que nos costó mucho aceptar la enfermedad de mi papá. A pesar de yo ser católica, a pesar de recurrir constantemente a la Santa Misa, a pesar de estar acostumbrados a hacer un poco de oración y de hacer adoración al Santísimo, hay dolores que te marcan la vida. Hay dolores que son difíciles de aceptar porque te hieren en el corazón. A mi papá, cuando se le declaró el cáncer, yo recibí la noticia con un poco de enojo hacia Dios, ¿no? Siempre el preguntarse, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a Él? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué a Él si es una persona que era buen padre, buen ejemplo para nosotros, un pilar en nuestra familia? Declararle el cáncer a mi papá fue como si nos estuvieran arrebatando la oportunidad de tener a la persona que nos sostenía o que unía a nuestra familia. Me costó mucho aceptar la voluntad de Dios. Y yo creo que si tú me estás viendo, si tú me estás escuchando y tienes un familiar que tiene una enfermedad terminal y que tuviste la misma batalla o tienes la misma batalla que yo te invito a acercarte a Dios. Sobre todo a rezar la coronilla de la Divina Misericordia y hacer actos de voluntad hacia el amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que primero empieces haciendo ejercicios, tratando de aceptar ciertas cosas, hasta que al final tu corazón se prepare para aceptar noticias como las que uno recibe cuando un familiar está enfermo. Es algo difícil, pero no hay nada que Dios no pueda hacer en tu corazón si tú le abres la puerta. Acepté su enfermedad con mucho celo, con mucha abstinencia, a querer creer y a querer hacer su voluntad. Pero la oración personal y la oración de todas las personas que me fueron asistiendo fue la que me ayudó. Y más que nada yo creo que el Señor, al ver nuestro propio dolor, se compadeció de nosotros y nos dio la fuerza, porque de otra manera nunca hubiéramos podido aceptar una noticia tan grave. Sí, aquí vemos que tu familia se unió mucho. Todos tus hermanos, ¿cuántos hermanos son ustedes, Lupita? Somos 4 varones y yo soy la única mujer. ¿Tú eres la más chica? La más pequeña, así es. Ok, entonces, y todos no viven en casa del papá, ¿no? Todos están en otros lados. Sí, somos una familia de maestros en su mayoría, y con la enfermedad de mi papá, pues nosotros radicábamos en la ciudad de Quintana Roo, en Cancún, Quintana Roo. Cuando a mi papá le declaran el cáncer, pues nosotros nos trasladamos al pueblo natal, que es Becan, y lo llevamos a Cancún para que le practicaran estudios sobre una tomografía computarizada para saber qué es lo que tenía en su cabecita, y al final el doctor pues nos confirmó una noticia que ya nos habían dado en otra clínica. Le declararon glioblastoma multiforme, que es un tipo de cáncer en el cerebro, que es abrasivo y en algunos casos es inoperable. Afortunadamente en el caso de mi papá pues fue operable, pero eso solamente fue un rayo de esperanza.
después tuvimos el proceso de su enfermedad. Pero ante todo esto veo la unión, se unieron. Así es, nos unimos todos cuando él estuvo enfermo tuvimos la gracia de recibir la noticia, inclusive el día que le declararon el cáncer, estábamos en una clínica y le preguntamos al doctor si podíamos pasar para escuchar. Y el doctor nos dijo que sí, que pasaran todos los que entraran al consultorio y toda la familia entró. Cuando a mi papá le confirman que tiene cáncer en el cerebro, juntos nosotros recibimos la noticia. Así que de alguna manera puedo decir que así como sufrió mi papá, sufrimos todos nosotros. Se unió a nuestro corazón y recibimos la noticia al mismo tiempo. Pero me acuerdo de la pregunta que ya te hice, de que si en este año de dolor hubieron cosas buenas, y también leo acá que tuvieron cosas muy... Tú me dices algo que dices, si la fraternidad y la... Ahorita no recuerdo la otra palabra que pones. Y el amor. Si la fraternidad y el amor de familia, algo familiar. Así, pudieran curar el cáncer, dice mi papá, estaré aquí. Porque dice que tuviste muestras de cariño, tu papi y tu familia, de familiares, de vecinos, de amigos, de hasta personas que no les conocían, niños que pasaban a saludar a tu papi, el sacerdote, en cada lugar donde estaba tu papi, encontraste siempre un sacerdote pues amigo que le llevaba la comunión, que lo ungía, que le daba los santos óleos y todo eso. Pues qué hermoso, ¿no, Lupita? Yo pues desde aquí, desde lejos, desde que estoy leyendo tu escrito, veo que hubieron momentos muy gratos. Así es. Tú también aquí dices que pasaron momentos muy felices. Así lo dices textualmente. Así es, cuando mi papá llegó a la ciudad de Cancún y le declararon el cáncer, tuvimos que hacer un proceso para, obviamente, realizar la hospitalización y luego la cirugía y luego el alta de él, ¿no? En el tiempo en el que nosotros estábamos esperando que se le practicara la cirugía en el cerebro, una neurocirugía, afortunadamente conté con el apoyo de muchos vecinos en el fraccionamiento donde yo vivía, porque anteriormente yo había dado clases en una escuelita que se llama de la Divina Misericordia. Yo formé un grupo de la Divina Misericordia y a mis vecinos les daba temas sobre Santa María Faustina. Entonces, gracias a esa cercanía, contamos con la asistencia de un sacerdote que nos administraba que le administró a mi papá la unción de los enfermos y que le llevaba la Eucaristía cada vez que era necesario. Inclusive en una ocasión, antes de que él entrara a operarse en un hospital general público, el sacerdote hizo una oración especial con él. Fueron momentos únicos que no sé, pero en mi caso particular, fueron momentos llenos de la gracia de Dios, en donde él pudo experimentar la compañía de Jesús, pudo experimentar que Dios estaba cerca de él, porque todos los medios espirituales que nosotros hubiéramos querido que él tuviera, los tuvo. El sacerdote celebró la Santa Misa, la ofreció por su salud y al final hicimos una cadenita de oración, como una especie de cenáculo en la que nos pusimos en círculo alrededor de él y él en medio. Y ahí el sacerdote le dio la unción de los enfermos, hizo una oración especial por él. También hizo que mi mamá orara, que mis sobrinas oraran y que yo hiciera una oración. El sacerdote nos dijo que es muy importante cuando hay un enfermo, no solamente darle soporte espiritual, sino también darle amor. Así que al terminar la oración y al terminar el sacerdote ungir a mi papá, tuvimos que ir a abrazarlo y consolarlo, y todos los vecinos estuvieron con él acompañándolo en su dolor y oraron por él en todo el proceso. Lupita, para todos nuestros amigos, dinos, ¿cuál fue el proceso clínico de tu papi? Bueno, al detectarle el cáncer en el cerebro, el doctor dicta, un neurocirujano que afortunadamente nos dio la oportunidad de operarlo, pues él consideró pertinente que antes de iniciar un proceso de quimioterapia, para reducir el temor, lo primordial era operar, hacer una neurocirugía
y posteriormente esa neurocirugía, en la que gracias a Dios él salió bien. Días después se le inflamó el cerebro, se le formaron hematomas y la inflamación del cerebro fue tanta que el doctor vio la necesidad posteriormente de hacer una craniotomía de emergencia. ¿Una qué? No escuché, ¿una qué? Una craniotomía de emergencia. Y quiero resaltar algo muy importante que el Señor nos regaló. A mi papá le detectaron la necesidad de practicar una craniotomía de emergencia un día en el que, el 11 de marzo de 2014, el médico acudió al Hospital General y ese día no le tocaba trabajar. Por gracia de Dios, yo considero, el doctor entró al hospital a revisar a sus pacientes, a hacer su rutina normal. Y el Señor le inspiró a hacerle una tomografía a mi papá y arrojado del estudio de la tomografía se detectó la necesidad de practicarle su segunda intervención quirúrgica. Entonces mi papá entró al quirófano alrededor de las 11 de la mañana y en la tarde, a las 3 de la tarde, nos entregaron un frasco con los pedazos de cráneo envueltos en una bata de hospital. Yo recuerdo que ese día fue muy difícil para nosotros salir del hospital y que te entreguen un frasco con los pedazos de cráneo de la persona que amas. Fue algo muy difícil, fue un momento muy doloroso que pues todavía se siente, ¿no?, en el fondo de mi alma este dolor, porque el doctor nos dijo que si en 3 días la inflamación no cedía, a pesar de que ya le habían operado, le habían hecho la cirugía craniotómica, entonces él iba a fallecer. Fueron momentos de dolor en los que nos costó mucho quitarnos del hospital para ir a descansar en la casa. Ese día yo sentí como si nos hubieran cortado el aire en el pecho. A mí en lo personal me costaba respirar. Cuando yo recibí los pedacitos de cráneo de mi papá envueltos en un frasco, en una bata de hospital, yo salí, corrí al pasillo y fue el dolor más grande que tuve. Recuerdo que salí corriendo y me dejé caer entre los arbustos del hospital y quise llorar. Quise hacer oración porque acostumbraba yo en los momentos más difíciles a hacer oración, pero en ese momento no pude. Hay dolores que te marcan y que por más que tú quieras hablarle al Señor, lo que necesitas es desahogarte y eso fue lo que pasó conmigo. Lo único que alcancé a decirle fue Dios mío, y caí en el piso, a ras de suelo, a llorar. 3 días de dolor estuvimos esperando si él moría o vivía. Y recuerdo que cuando logramos por fin tener la valentía de regresar a casa, yo llegué a mi habitación y me postré a hacer oración. Me postré en el piso a hacer oración y yo sentía que no tenía consuelo. Pero para no enfrascarme en mi dolor, porque a veces el ser humano comete ese error, ¿no?, de que cuando algo te duele lloras y lloras y lloras y no controlas tus emociones, pues yo opté por salir a caminar. Cuando yo salí a caminar por el fraccionamiento, yo sentí la presencia en mi corazón de la Santísima Virgen María, en su advocación a la dolorosa, y yo podía sentir que ella estaba conmigo. Me imaginaba a la Santísima Virgen a los pies de Jesús, sufriendo por su hijo muerto en la cruz. Entonces yo tenía un dolor al igual que ella. Lo único que hice fue cerrar los ojos y decirle: ahora entiendo un poco tu dolor, y guardar silencio. Regresé a la casa y una vecina a los pocos minutos llegó y me preguntó cómo estaba mi papá.
Yo le dije todo el panorama clínico que habíamos pasado ese día y le pedí desesperadamente que consiguiera un sacerdote para que le pudieran dar la unción de los enfermos en caso de que él pudiera fallecer. Y ahí el Señor me mostró otro signo de su misericordia, porque yo le pedí a esta señora cerca de la medianoche que me consiguiera un sacerdote, y al día siguiente mi mamá me habló por teléfono y me avisó de que no era necesario conseguir un sacerdote porque ya había llegado uno junto con una misionera, y cuando entraron al primer paciente que le dieron la unción de los enfermos fue a mi papá. Entonces fueron 3 días dolorosos en el que él se debatió entre la vida y la muerte, pero fueron 3 días en los que nuestro Señor nos estuvo acompañando y que nos mostró con signos sensibles que Él estaba con nosotros. Y eso nos daba ánimo para continuar y para respetar su vida, porque también tuvimos la opción de desconectarlo. Y eso significaría practicar una eutanasia, pero no quisimos. Si nosotros no hubiéramos esperado esos 3 días, mi papá no hubiera estado con nosotros después. Dios se manifestó para darle vida. En la hoja número 6 nos platicas que a principios del mes de abril del 2014 tu papi despertó del coma inducido y días después fue dado de alta. ¿Sí nos dices un poquito de esto, Lupita? Así es. Luego de que pasamos varios días y noches enteras cuidando su recuperación en el hospital, haciendo guardia por cualquier cosa que se ofreciera o que él necesitara para su aseo personal, afortunadamente y por gracia de Dios, pudieron despertarlo del coma inducido en donde el doctor lo había puesto para que él pudiera lograr desinflamar el cerebro. Y a los pocos días, después de la administración de medicamentos, fue despertado. Cuando él lo despiertan del coma, nosotros pasamos a un área de terapia intensiva y empezamos a realizar visitas ocasionales a la habitación en donde él estaba. Poco a poco se fue recuperando y fue dado de alta. Cuando fue dado de alta, pues lo trasladamos a la casa. Le hicimos una pequeña bienvenida y mis sobrinas colaboraron poniendo unos detalles para que él se alegrara. Y fueron los días más felices que nosotros tuvimos porque sabíamos que él estaba con nosotros. Ciertamente sin alguna parte de su cabecita, pero él estaba con nosotros. Empezamos a hacer reuniones en todas las casas de mis hermanos, empezamos a asistir a todas las misas que se celebraban cerca y un poco lejos de la casa, inclusive con mi mamá y conmigo, como una forma de darle gracias a Dios por todo el peligro que ya habíamos pasado y sentimos que habíamos ganado una batalla. Empezamos a hacer adoración al Santísimo Sacramento y yo aprendí a hacer 2 cosas. Primero, agradecerle a Dios por todo lo que nos había dado y 2, por todo lo que no nos había dado. Pero en ese momento, como mi papá estaba recuperándose, yo sentí un gran apasionamiento por seguir trabajando en todos y cada uno de los proyectos que yo desarrollaba como liturga en el estado de Quintana Roo. Quise entregar mi corazón más a medidas más generosas, porque así sentía que el Señor se había dado de forma generosa. La Santísima Virgen María estuvo acompañándonos, al igual que su Hijo Jesús, en todo el proceso de la enfermedad de mi papá. Primero, al hacerme sentir en mi corazón que su presencia dolorosa estaba conmigo, al hacerme meditar su dolor y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, porque curiosamente, como ser humano, yo a veces me desanimaba haciendo algún tipo de oración. Siempre acostumbraba a recurrir primero a la Divina Misericordia, segundo a Dios Padre y al Espíritu Santo. Pero mi diálogo con la Santísima Virgen María se limitaba nada más a hacer rosarios,
Sin embargo, en la enfermedad de mi papá se manifestó más su presencia. Cuando yo me sentía desesperada, cuando yo me sentía sola, triste por ver cómo mi papá sufría, la Santísima Virgen me consolaba y como que en algunas ocasiones me recordaba que ella era mi madre y me lo recordaba con algunos sentimientos en mi corazón. Entonces ella era como el refugio último que yo buscaba, pero sin duda el que más me confortaba. Muy bien, Lupita, gracias por decirnos todas esas cosas tan hermosas que pasaban en tu corazón, por compartirnoslas. Y sobre esta última pregunta que también me llama la atención, ya nos has dicho que tu papi optó por la vida. Así es. Que tú también, pero que tu familia se unió mucho y lo estamos viendo en este escrito. Pero también hubo un momento, podríamos decir, muy difícil, en que algunos de tus hermanos dijeron, hay que cortar el dolor de papá. Ahí cómo se manejó, ahí, gracias a Dios, la mano de Dios estuvo, porque tu papi y ustedes al final aceptaron que él debía seguir viviendo hasta que Dios quisiera. Nos platicas un poquito eso porque es muy importante ahora en estos tiempos en los que decimos, ya sea porque ya están muy viejos nuestros papás o abuelos, ya pues que le corten la respiración, en fin, o que le dejen dar tal o cual medicamento, o simplemente porque pues no los queremos o algo así, o porque pensamos ya erróneamente que es lo mejor para ellos. Dime si nos pudieras explicar cómo se manejó esta situación y cómo Dios los inspiró a ustedes para darse cuenta que no eran lo correcto. Después de que mi papá salió de 2 operaciones, una neurocirugía y una craniotomía, después de que pasó el peligro, él empezó a tomar recuperación en casa. El médico lo da de alta y nosotros estábamos muy contentos por esa noticia, ¿no? Sin embargo, después de que el neurocirujano lo diera de alta, nosotros nos trasladamos al pueblo natal porque fue en la época en la que se nos otorgaron vacaciones escolares. Llegamos a la casa y poco a poco él fue deteriorándose de salud. Se le paralizó la mitad del cuerpo, desde el rostro hasta una pierna. Es decir, la mitad del cuerpo se le paralizó y también empezó a perder capacidades básicas como son el habla, la escucha al 80%. Y si al principio Dios había mostrado muestras de misericordia, ahí nosotros tuvimos que aceptar también la voluntad de Dios, ¿no? Es muy importante y quiero remarcar algo muy importante aquí. Como seres humanos siempre tendemos a aceptar las cosas buenas del Señor porque nos causan felicidad, pero es muy difícil aceptar las cosas que no nos son agradables. Y la única manera o el único camino de aceptar eso es haciendo oración y pidiéndole a Dios que en su santísima voluntad nos enseñe a doblegar nuestro corazón. En la vida hay momentos en los que tienes que aceptar las noticias buenas y las noticias malas. Yo recuerdo que en una ocasión fui al sagrario y lloré amargamente diciéndole al Señor, Señor, yo quisiera confiar en ti, pero no puedo. Señor, yo no siento tu amor, pero sé que tú eres el amor. Y al final le dije, Señor, yo te amo. No voy a decirte que voy a aceptar tu voluntad hoy o mañana, pero dame la gracia de saber que esta enfermedad va a traer frutos buenos. Y ya finalicé con una jaculatoria que me inspiró a hacer. Y a partir de ahí el Señor
se convirtió en el Señor, en el Dios de mis amores y de mis dolores, porque eso era lo que Él me había dado. Me daba amor y también me daba dolor. Y me enseñó a transformar todo ese dolor en un sacrificio, en una ofrenda para Él. Y aprendí a hacer su voluntad. Conforme la enfermedad de mi papá fue avanzando, sus capacidades físicas fueron deteriorándose cada vez más. Él empezó a recibir tratamiento de quimioterapia y cada etapa de quimioterapia lo debilitaba cada día más. Entonces, los médicos, el oncólogo en lo particular, al darse cuenta de que nosotros éramos una familia muy unida y que estábamos muy al pendiente de cada proceso, de cada etapa, de cada medicamento y de cada necesidad de mi papá, nos tuvo la confianza de ofrecernos una solución alternativa a sus dolores y nos hablaron sobre el tema de la eutanasia. Y nos explicaron que existían dos formas de practicar la eutanasia. Primero, la eutanasia pasiva, que es aquella en la que tú le suspendes todos los medicamentos que pueden mitigar el dolor a tu paciente, y la eutanasia activa, que es con la administración de unas ampolletas que acabarían con su vida. Yo entendí al doctor. Él sabía que nosotros estábamos sufriendo. Sin embargo, lo que el doctor no sabía es que nosotros éramos una familia católica. Por amor a mi papá, optamos por respetar su deseo, su voluntad, pero al mismo tiempo nos llevó a cuestionar, primero que nada, cuál era el objetivo de su vida, si debería de sufrir más, si deberíamos de acortar su sufrimiento. Fueron cuestionamientos que como ser humano, por el afecto que nosotros le teníamos, fueron necesario cuestionarnos, ¿no? Afortunadamente se dio un debate entre la familia, pero nosotros optamos por decirle sí a la vida. Optamos por respetar que mi papá era una persona que estaba cerca de Dios y sabíamos que Él no iba a querer eso. Cuando el doctor lo desahució y le dijo que ya no podía recibir más quimioterapias porque su cuerpo ya estaba desgastado y no había nada que hacer, mi papá tomó una actitud que a mí me destrozó el corazón. Él tomaba con sus manos dosis de quimioterapia invisible. Mi mamá acostumbraba ponerle 3 pastillas diarias de quimioterapia en su mano, y cuando a él lo desahuciaron, él, por reflejo, tal vez por el instinto de sobrevivir, empezó a tomar con sus deditos dosis de quimioterapia que en realidad no estaban en la palma de su mano. Y eso fue como una respuesta a los cuestionamientos que nosotros teníamos. Nosotros sabíamos que Él estaba luchando por vivir y lo que nos quedaba hacer a nosotros era respetar su voluntad. Él soportó el dolor porque sabía que más allá del dolor iba a tener consuelo en el corazón de Jesús. Él sabía que la muerte no era todo lo que existía o lo que existe en este mundo. No solamente contempló una muerte física, sino que vio más allá por obra y gracia de Dios y optó por decirle sí a la vida. Optó por aceptar la voluntad de Dios y transformar su dolor en un sacrificio puro hacia el altar de nuestro Señor. Él le dijo que sí a la vida y nosotros le dijimos también que sí a la vida junto a su corazón. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando o que me estás viendo, que si tienes un enfermo o un familiar que tiene alguna enfermedad terminal, no optes por aceptar la eutanasia. Y te voy a decir por qué. Para empezar, es una opción que se toma solamente cuando el ser humano que está sufriendo se rige por emociones que no son positivas. La eutanasia no es la solución para poder morir bien. No es lo que te dicen normalmente como una muerte dulce. No hay nada de dulzura en tener miedo a morir. Al contrario, es un acto que denigra a tu persona, que no te contempla como un ser que posee alma y cuerpo. Creo que las personas que optan por practicar la eutanasia son personas
que se desligan de Dios por el simple hecho de creer que la dignidad está en morir dulcemente, como lo disfrazan los medios de comunicación. Hay que tener en claro que la dignidad de la persona radica desde el día que nace hasta el día que muere, y que no tenemos por qué decidir las características en las que debemos de morir, sino que es algo que Dios debe de decidir por nosotros. ¿Qué te quiero decir? Que tú debes de aceptar la voluntad de Dios. Te quiero invitar a que por más que tengas sufrimientos o por más que tengas familiares que estén alrededor de ti sufriendo, respetes el derecho a la vida. No te dejes engañar por aquella ola en la que el ser humano quiere manipular el tiempo, quiere manipular su voluntad. Acepta la gracia de Dios y contempla que eres una persona que merece vivir. Tal vez no con el sufrimiento, porque cualquier ser humano tiene miedo a sufrir, pero no dejes que el miedo a sufrir te deje morir. Muchísimas gracias.